¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias, como siempre, por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida a esta mesa de análisis y debate político para hablar siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar de una problemática que va desafortunadamente en aumento en nuestro país y les hablo del robo de identidad. ¿A qué nos referimos con robo de identidad? ¿Cuáles son las consecuencias y además cuáles son las cifras de este delito que se presenten en México? Pero escuche esto, de acuerdo con el Banco de nuestro país, el Banco de México, ocupamos el cuarto lugar a nivel mundial justamente en este delito. Por eso yo los invito a que se queden con nosotros para analizar este tema. Soy Maximiliano Espejel. Bienvenidos, comenzamos. De acuerdo con el Banco de México, el robo de identidad es un delito que va en aumento en el país. En los primeros 3 meses de 2019, los reportes de robo de identidad tradicionales y cibernéticos aumentaron 336% en comparación con el mismo periodo del año pasado. En ese tiempo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recibió 22.563 reclamaciones. De estas, en su mayoría, fueron trámites en sucursales, terminal punto de venta y banca móvil. A nivel mundial, México ocupa el 8º lugar en este delito. Las principales razones por las que se genera son pérdida de documentos en un 67%, robo de carteras y portafolios en un 63% de los casos, mientras que en el 53% es por información tomada directamente de una tarjeta bancaria. Este delito de robo de identidad se usa para abrir cuentas de crédito, contratar servicios como líneas telefónicas, seguros o realizar compras de productos. Incluso, en ocasiones también se dan cobros de seguros de vida y pensiones. Esta forma de delinquir es tan silenciosa que, de acuerdo con la Conducef, una persona tarda en promedio 106 días en darse cuenta que su identidad ha sido suplantada. En 2016, estas sanciones fueron tipificadas como ilícitas, pero de carácter local y no como parte del Código Penal Federal. Las entidades en el país que sí consideran que es un delito la usurpación de identidad son Baja California, la Ciudad de México, Jalisco, Tlaxcala, Quintana Roo y el Estado de México. Por falta de definición legal y el desconocimiento de las personas para saber que son víctimas de este delito, los casos que son detectados por la Conducef representan apenas el 0.03% de los fraudes financieros. Con información de Gloria Piña, El Heraldo Media Group. Muy bien, para platicar entonces de este tema tan importante nos acompaña Luis Fernando Valderas, él es director general de quejas y reclamaciones de impuestos federales. Muchísimas gracias, Luis, y bienvenido. Gracias, Maximiliano. Muchísimas gracias. También nos acompaña aquí en el foro Mario Di Constanzo, él es expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef. Aquí también agradecemos muchísimo su presencia. Muchísimas gracias, Mario. Al contrario, Max, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar con este tema explicando a qué nos referimos o a qué se refiere este delito de robo de identidad, maestro. ¿Cómo no? Mira, el delito fundamentalmente se refiere a utilizar o robar, tomar los datos de una persona, los datos personales sensibles, sin el consentimiento de ella, para hacer operaciones o contratar productos financieros fundamentalmente. Tenemos 2 grandes tipos de este robo de identidad y esto lo viene, yo te voy a decir una cosa, el tema lo pone la Conducef durante mi gestión en la mesa, porque empezamos a ver patrones de quejas, había quejas relacionadas con cierto tipo de patrones de actuación. Y entonces empezamos a detectar que a veces despojaban a la gente de sus datos personales, al principio de una manera tradicional, que es, yo falsifico tu credencial de lector, voy y abro una cuenta, yo me meto a la basura y veo algún número de tu chequera, porque no la rompiste bien. Pero a ver, esto es importante. ¿En qué momento estas personas tienen acceso a nuestra credencial de lector? ¿Solamente la sacamos cuando vamos a hacer algún trámite oficial? Desafortunadamente a veces le extraviamos, desafortunadamente hacemos un trámite oficial, desafortunadamente a veces llegamos al consultorio del dentista. El otro día me pasó, llegó al dentista y para entrar al edificio me piden la credencial de lector. Entonces, pues uno lo hace de buena fe. A lo mejor la persona lo está haciendo de buena fe, pero a lo mejor en ese momento la persona le saca una copia fotostática.
Y con eso empiezas a construir una identidad. Ahora bien, ese es a lo que le llamamos tradicional. Y de acuerdo al Buró de Entidades Financieras de la Conducef, este trimestre los casos de robo de identidad andan como por 22,000. Digamos, robo de identidad tradicional. Al año. No, en el primer trimestre de este año. Cada 3 meses 22,000 es una cifra elevadísima. Y te vas a morir de que te diga las grandes, porque son chiquitas. El año pasado estamos hablando de casi 70,000 en todo el año. Es el fraude o el robo de identidad tradicional. El robo de identidad cibernético es peor, porque ahora resulta, así como evoluciona la tecnología buena, evoluciona la tecnología mala. Uh-huh. Entonces, yo no necesito quitarte tu credencial de lector para mandarte un mensaje a tu celular, decirte que te están haciendo un cargo en tu tarjeta, que en ese momento, pues si no lo reconoces, entres a una liga de una página fake, uh-huh, ¿no? En donde parece que es tu banco, y te dicen que para evitar ese cargo tienes que dar algunos datos. Y tú das los datos de tu tarjeta, das el código, desgraciadamente la gente cae, ya te robaron tu identidad cibernética. No te quitaron ni tu tarjeta de lector, no te quitaron tu pasaporte, pero tu identidad cibernética ya te despojaron de ella. Entonces pueden acceder a tus cuentas, hacer traspasos, hacer space, contratar hasta un producto. Para que tengamos una idea, lo que le llamamos estas quejas que tiene la gente derivadas de un posible fraude debido a estas usurpaciones o robos de identidad. El año pasado, de 9.3 millones de quejas que tuvo la banca, uh-huh, aproximadamente 7.3 fueron reclamaciones originadas en un posible fraude, en donde el robo de identidad fue 80,000 y este tipo de reclamaciones pues estuvo arriba de los 6 millones y medio de reclamaciones. El resto fueron reclamaciones de banca electrónica, que son como 600,000, donde todavía hay un porcentaje de este robo de identidad cibernético, que como le pusimos, ¿no? Y si ahí se derivan muchas cosas, apertura una cuenta, el SAT se da cuenta, ¿no? Me dicen, oye, ¿por qué no declaraste esta cuenta? Uh-huh. Pues yo no sabía que estaba. Y pues ya le toca aquí al procurador de quejas. Y nada más una cosa muy rápida. Desafortunadamente, dentro de este mare magnum que hemos tenido de problemas de legislación, problemas incluso hasta de modus operandi, porque yo le digo a la gente, tú cuida tus datos. Y está bien, han aprendido poco a poco a cuidarlos. Pero a quien le roban la identidad es a las entidades financieras, para que con la máscara de la entidad financiera te despoje de tus datos. Yo te mando un correo haciéndome pasar por tu banco. Entonces me voy sobre el eslabón más débil de la cadena, que es el usuario. Cliente, el usuario, sí. Así es. Y el que al final del día está más desprotegido. ¿Por qué? Porque no solamente es que no des tus datos, es cómo obligamos a que las instituciones bancarias y financieras en general cuiden mejor su identidad. Tú puedes abrir un dominio que diga Bancomer y no es delito. Y quien nada más se puede acusar de eso es el banco. Claro, el banco no lo hace porque a ningún banco le gusta que digan que clonan sus páginas. Claro. Pero a ver, vamos por pasos, porque de alguna manera también hablando de este delito cibernético, Luis Fernando, pues ¿qué está haciendo la Policía Cibernética también en alianza con ustedes para tratar primero de evitar esto y después, bueno, cuando ya desafortunadamente ocurre, entonces, y con medida de la cantidad de quejas que ustedes reciben, bueno, en este caso concretamente con impuestos federales, estas reclamaciones de impuestos federales, ¿cuál es el procedimiento que se sigue para determinar que si evidentemente es una queja que sí refiere a un robo de identidad o en realidad también los ladrones o los criminales en este caso reclaman algo que realmente no existe? O sea, es una reclamación falsa para determinar también un reembolso de un dinero que existe. Me imagino que habrán ustedes sido testigos de un procedimiento como este. Sí, claro que sí. Te comento un poquito. En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente sí logramos notar a través del procedimiento de quejas que nosotros tenemos a cargo
que había diversas personas víctimas en las cuales, derivado de la acción de la autoridad, se percataban que tenían cuentas bancarias con muchísimo dinero y que eso llevaba a que la autoridad pudiera determinar créditos fiscales. Alegaban desconocer esas situaciones y derivado de esa situación nosotros lo que hacíamos son investigaciones, tanto con Conducef, tanto con el INE, como con diversas dependencias para efectos de lograr formular una carpeta de información basta para determinar si hay robo de identidad o no hay robo de identidad, y a partir de ahí tratar de apoyar nosotros al contribuyente, que en este caso fue víctima de una situación de usurpación de identidad o robo de identidad, como lo comentan, para que de esa manera pudiera quitarse la contingencia fiscal que traía con base en esas probanzas. Te comento que la primera experiencia que tuvimos grande fue un tema que vimos en Yucatán, en el cual una contribuyente precisamente le ejercieron facultades de comprobación y le estaban atribuyendo a ella ingresos millonarios de una supuesta cuenta bancaria que ella tenía. Se acercó con nosotros con el crédito ya determinado y ahí fue cuando la Procuraduría se dio cuenta que no existía, o sea, el delito existe, como bien lo comenta el Constanzo, pero lo que muchas veces faltaba era colaboración entre las diversas instituciones que pueden tener alguna vinculación en relación para ayudar a la víctima y tratar de apoyarlos. Porque en materia penal, como ahorita comentamos al inicio, pues hay 6 estados que tienen tipificado el delito exactamente de usurpación de identidad o de robo de identidad, como lo comentan. A nivel federal la legislación no contempla el delito de robo de identidad. Y el gran problema es que en la materia penal lo que se busca es al responsable, al que cometió esa conducta delictiva para sancionarlo. Pero no se ve más allá respecto de la víctima y las consecuencias que le va a generar a la víctima sufrir esa situación. Pero a ver, Francisco Mario, también buscando y tratando de indagar quiénes pueden ser los responsables y en muchos casos, concretamente algunos que yo conozco y seguramente también ustedes, en las mismas instituciones bancarias, cuando se pide una credencial, una identificación oficial, los empleados están coludidos, ellos mismos son los encargados de hacer estos robos de identidad, este fraude. En algunos casos, ¿qué hace entonces la institución bancaria? Primero, para reclutar a estas personas, bajo qué principios, y después para sancionarlos cuando sí se comprueba que no había otra manera para que ese robo de identidad pues se llevara a cabo. A ver, desde luego que yo muchas veces con el tipo de las múltiples modalidades de quejas que atendimos y los casos que vimos, pues sí, nos queda mucho la duda a todos del grado de complicidad que puede haber de algunos empleados bancarios. Yo siempre lo he señalado, con esto no quiere decir que en los bancos trabajen puros delincuentes, pero así como la delincuencia permea en cualquier institución, se han metido a los bancos. Yo les decía mucho en el caso de un banco que tiene un producto que se llama Practicajas. Las personas de la tercera edad no están familiarizados con la tecnología. Entonces yo no sé si la señorita que le está enseñando a hacer la operación y que se está aprendiendo el código, el número, el NIP, pues no es un insider. Pero a mí sí me parece muy relevante que en un momento dado en la Conducef, más de la mitad de las solicitudes de defensa jurídica que teníamos eran de personas de la tercera edad, timadas en los cajeros automáticos. Desde luego que sí, y en el fraude cibernético, ¿sí? Son insiders que meten un virus y que de ahí se desata todo lo demás. Sí debe haber o sí hay cierta complicidad. Muchas veces no lo llegamos a saber. El banco hace su investigación interna y ya no te dice qué pasó. El banco a veces prefiere abonarte, ¿sí? Reconoce, ahí está el abono, que pues para el usuario, qué bueno que le abonaron, y hace su investigación para adentro y ya no sabes qué pasó. Ya no está obligado a comunicar, cosa que pues definitivamente trastoca y no nos permite saber hasta dónde realmente llega el problema. Claro, aquí estamos hablando de casos que se presentan en los cajeros automáticos, pero cuando nos referimos, por ejemplo, a los empleados, es decir, voy a poner un ejemplo. Uno llega a pedir un crédito automotriz, un crédito hipotecario, un crédito automotriz que es mucho más fácil tal vez de recibir, ¿no? Se piden todos los datos, la identificación, etcétera, sus ingresos, todos los requerimientos y los documentos que se necesitan. Cuando el empleado, los empleados de esta institución bancaria reciben eso, uno recibe sus datos y recibe las notificaciones sobre lo que se adeuda. Después dicen, y tienes un adeudo extra por este financiamiento. Cuando en este caso uno va al banco a decir, oye, yo no soy esta persona, yo no reconozco este financiamiento,
las personas de los bancos dicen, no te puedo dar información porque tú dices que no eres. No, claro que no soy la persona que yo recibí este financiamiento, pero a mí se me está otorgando. Y los mismos empleados de los bancos no quieren dar esa información. Entonces, ahí sí podemos ver colusión. A ver, sí podemos ver la colusión y te lo entiendo perfectamente bien, porque cuando empezamos a ver que crecía el problema, en la Conducef diseñamos el esquema PORI de atención por robo de identidad. El esquema normal es que tú presentas una queja y yo te pido tus estados de cuenta y identificación para mandarla al banco y reclamar. Obviamente, si te robaron la identidad, lo que menos quieres es darme tu identificación para que yo se la mande al banco. Entonces, lo que yo empecé a organizar en el esquema PORI original era, se quejaba el usuario de robo de identidad, aquí está la queja. A ver, ven institución, y tu institución, tráeme los papeles que tienes del expediente de esta cuenta que dices, o de esta deuda que dices que el señor tiene contigo. Y entonces machábamos las identificaciones. Y ahí nos dábamos cuenta de la falsificación de credenciales del INE, de la falsificación de documentos oficiales, y obviamente empezaba ya a limpiarse el expediente del cliente. Sí se llega a dar el caso, de la alteración burda de credenciales, porque además ninguna ley, aunque debiera, obliga al banco a checar mínimamente si la INE que me estás presentando es legítima o no. Claro. Ni siquiera entrar a la página del INE para ver si está vigente. Debería de haber alguna norma que te exigiera. Precisamente por eso se está trabajando, y yo creo que ya se pasó mucho el tiempo del trabajo, de los famosos pues identificaciones con datos biométricos. Eso va a proteger una parte del problema, y desde luego que sería un buen avance. Desafortunadamente, el documento que se utiliza de identificación en este país es un documento no de identificación, es un documento que te sirve para votar. Claro. Nosotros lo malentendimos o lo mal usamos como un documento de identificación. Que se pide forzosamente esa identificación, Así ¿no? es. A ver, para dejar de especular, voy a tomar en la línea a una persona que también sufrió el robo de identidad, se llama Miguel. Me parece importante que cuente su historia, también el proceso por el que pasó, saber si ya resolvió esta situación y además cómo han resuelto las autoridades pues su caso. Miguel, buenas noches, ¿nos escuchas? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por tomarnos la llamada. A ver, Miguel, cuéntanos primero cómo fue tu caso, cómo fue el robo de identidad, cómo empezó, cómo te diste cuenta y además en qué situación actual está. Bueno, les cuento un poquito. Gracias por esta entrevista a todos los que están en la mesa. Llevo ya 4 años con este tema de robo de identidad. 4 años. 4 años, sí. Y seguimos peleando hasta la fecha del día. Yo me enteré porque de repente empezaron a llegar llamadas a mi celular donde te decían tienes que pagar un carro, tienes que pagar una tarjeta de crédito, donde yo no tenía cuenta con ese banco, donde en algún momento empecé a investigar y gracias al buro de crédito me enteré que había una deuda de un coche de más de 300,000 pesos y una tarjeta de 500,000 pesos de un banco en el cual yo no tenía nada que ver con él. Empecé a indagar, llegué a la Conducef, donde me atendieron en ese primer instante muy bien. Cuando presenté mi caso en la Conducef, me dijeron, es que eres tú, aquí estaba Norte, empezaron a platicar, me entregaron un expediente con todo un caso perfecto, donde dijeron en qué yo trabajaba, qué es lo que yo hacía, cuáles eran los estados de banco de en ese momento, que no coincidían con las fechas con las que yo había trabajado en ese momento. Yo le entregué a la Conducef un estado de cuenta donde mostraba las fechas que estaban mal, y lo que la Conducef me dijo es que aquí no era un desalojo de información. Si yo quisiera hacer algo así, tenía que entrar en demandas. La verdad, era muy complicado porque yo no sentía apoyo de la Conducef. La Conducef era divertido porque se llevaban mejor con el abogado del banco en ese momento que conmigo. Y cuando yo les presentaba todo lo que estaba pasando, porque increíblemente cuando se aprobó el crédito yo estaba en el hospital. ¿Pudiste comprobar esa complicado. parte? ¿Pudiste comprobar que tú estabas en el hospital en el momento de que se solicitó el crédito? ¿Y entonces? Sí, tenemos las facturas y los comprobantes de todos los pagos en ese momento del hospital, hasta fotos gracias a la metadata de que yo estaba en el hospital en ese momento. De hecho, tengo la foto de la persona que le dieron el crédito a mi nombre, que es una persona completamente diferente a la persona a la que yo soy,
donde le están dando, gracias a las cámaras de seguridad y a la persona del banco, en el cual dicen que no están coludidas, que es complicado, porque la persona del banco, tengo el mail de la persona del banco mandándome una foto diciendo, ay, pensé que eras tú y por eso le tomé una foto. Yo tuve que ir a buscar a esta persona, porque además es en Cuernavaca, fui a buscar al banco donde me decían que era el crédito en donde yo tenía. Hablé con la persona, el ejecutivo de cuenta de Banorte, lo quiero decir claramente, que me decía que habían otorgado un crédito y me decían, es que vino alguien que se parecía a ti, pero no sabíamos que eras tú y le tomamos una foto y no se parece. Para mí es impresionante que te muestren una foto de alguien que no eres tú y que lo tengas por correo y que te digan, es complicado esto. Correcto. Déjame hacer una pequeña pausa en ese momento para preguntarle a Mario Di Constanzo. A ver, aquí claramente están las personas, los empleados de esta institución bancaria de Banorte, coludidos con las autoridades, pero además también pues con la Conducef. El testimonial de Miguel nos dice que la Conducef los representantes de la Conducef, pues platicando con el abogado del banco sin llegar a una solución. ¿Cuándo son los que tienen que determinar y los que tienen que estar del lado del consumidor? No, sí, y así es, o por lo menos así era. Te voy a decir cuál es el problema, y es parte del maltrato que vive una víctima de robo de identidad. El poder de la Conducef es conciliatorio, no somos procuraduría. Entonces, primero se hace una conciliación. Nos pasaron muchas veces en donde era evidente el robo de identidad, la falsificación de un INE, pero la institución decía, yo quiero seguir. Es parte de lo que se tiene que arreglar. ¿Y por qué te decía la institución que tiene que seguir? Y que teníamos que llegar ante un juez. Y por eso dábamos la defensoría jurídica gratuita en temas como PORI. Porque si bien es cierto que es un robo de identidad, la institución necesita quebrantar ese crédito. Y si no hay una orden de un juez, la institución no puede quebrantarlo. Pero a ver, entonces aquí, ¿por qué la institución, en este caso bancaria, no hace responsable directamente al empleado que, como dice Miguel, fue pues cachado en flagrancia? Porque no quisieron irse a juicio. Nosotros damos esa defensoría. El juicio no lo paga la persona. La defensoría que da la Conducef es gratuita, o era gratuita, y nos íbamos al juicio en representación del usuario. ¿Cuánto tiempo hubiera tardado este juicio? ¿Te dijeron más o menos, Miguel, cuánto tiempo? El juicio puede tardar muchísimo tiempo. ¿Años? En algunos casos más de un año. Pero ganamos muchos de robo de identidad. Obviamente es un proceso muy pues tedioso y muy tortuoso para el usuario. Pero la ley es lo que nos marca. ¿Qué queríamos nosotros como Conducef? Que el dictamen de la Conducef le permitiera a la institución quebrantar el crédito para hacer el proceso más expedito. Pero a ver, claro, déjame regresar con Miguel. ¿Tuviste un dictamen de la Conducef después, como este procedimiento que nos está explicando Mario Di Constanzo? Miguel, ¿cómo fue este procedimiento y sobre todo por qué llevas todavía 4 años, bueno, en este proceso desde que inició? Perdón, Mario, que te contradiga y gracias por decirlo. Sí tuve un dictamen de la Conducef cuando ellos arrojaron sus pruebas, un fajo de casi 200 hojas con cosas que no tenían nada que ver conmigo. Y cuando yo traté de demostrar que mi banco no era ese, que yo no había pedido eso, la Conducef me dijo que si yo quería, aquí no harían ningún desalojo de pruebas. Tendrías que mostrar todo eso ante un juzgado. Entonces, si no me gustaba lo que ellos decían, tenía que entrar a un juzgado. La verdad, yo nunca sentí un apoyo de la Conducef. Yo nunca sentí que te apoyaban. Y bueno, cuando ves al abogado que se saluda de mano con la persona de la Conducef y se hablan de tú por tú, es muy complicado laborar con eso. Yo sigo con esto porque el banco obviamente le ha dado largas, porque la Conducef no nos pudo apoyar en absoluto, y además es en un estado donde yo no vivo, que es Cuernavaca, Morelos. Entonces yo tengo que estar viajando como es ahora, cada 15 días estar firmando, donde yo no soy responsable de los actos, donde a mí no me importa, donde sigo en esto por algo que no soy yo. Y seguimos peleando porque cada vez cambian al Ministerio Público, al abogado responsable, a la Procuraduría en su momento. Entonces es muy complicado. De hecho, cuando nosotros hicimos público el caso, mi esposa y yo hicimos un video que lo pueden ver en internet, a nosotros nos amenazaron, se metieron a nuestra casa, intentaron amedrentarnos, rompieron todo, tuvimos que dejar nuestra casa simplemente porque acusamos esto. Y claro. para nosotros fue muy complicado.
A ver, Miguel, a ver, No, Mario, no. si las autoridades, en este caso la Conducef que está para apoyar a los usuarios, si las autoridades tampoco hacen algo al respecto y los bancos no se hacen responsables, pues ¿cómo no va a ser un delito que va creciendo en nuestro país? ¿Cómo no vamos a ser uno de los 8 países que tienen este delito en crecimiento? Coincido contigo en esa parte, pero con lo que no se terminó ahí, y lo que dice es cierto, en una conciliación tú no eres juez. Tratamos de conciliar intereses sin que las pruebas pueden inducir una conciliación, pero el único que te puede determinar las pruebas es un juez. Por eso, después del dictamen, se ofrece la defensoría legal gratuita, No. que es cuando llevamos todas esas pruebas que en su momento se le ofrecieron y de hacer la representación. Y entonces, ya con un juez, él valora las pruebas y él tiene que dictaminar si fue un robo de identidad y va para atrás todo lo que se le está cobrando o si no fue un robo de identidad. El tema es que a diferencia, por ejemplo, de la Procuraduría del Consumidor, la Conducef no es Procuraduría. No tenemos la capacidad de determinar si esta credencial de lector es falsa. Sí las podemos confrontar con el representante del banco y nosotros y decimos, mira, es falsa. Y aún así, el banco tiene toda la libertad de llegar a una conciliación, por eso es un proceso conciliatorio. Si no se llega a este proceso conciliatorio y además el dictamen de la Conducef es favorable al usuario, porque además no sacamos dictámenes desfavorables al usuario, decimos, no es posible sacar tu dictamen porque no se acredita, pero cuando se genera el dictamen, entonces ese dictamen sirve para elaborar y para sustentar la defensoría. Pues mira, me parece, y sobre todo por la reacción de Miguel, que yo creo o quiero pensar que hiciste todos estos procedimientos, pero no tuviste pues el seguimiento adecuado. Antes de que sigamos platicando contigo, ¿qué opinas, Luis Fernando, sobre este hecho, sobre este caso? ¿Y cuál podría ser entonces una solución? Mira, primeramente comentar un poquito respecto a las atribuciones que tiene cada una de las dependencias. Por ejemplo, en este caso se trata de una cuestión de un crédito bancario, en el que, como ya comentaba Mario Di Constanzo, propiamente la competencia de la Conducef se dirime a conciliar, a tratar de conciliar intereses, y ahí hay 2 vías en las que se puede resolver un asunto de este tipo. Uno, la vía mercantil, la vía en la cual se conoce lo relacionado con el crédito bancario, el cual desconoce el usuario del banco, y otra es la materia penal, que es el delito, el tipo penal. Yo te comento un poquito de la historia, porque historias como estas vamos a ver muchísimas. Digo, nosotros en el área fiscal vemos pues ya la última parte, que es ya derivado. Pero, Luis Fernando, más allá de que se vean muchísimas, pero es fíjate, que no se resuelven. Se pueden ver claro, muchísimas, pero ¿por qué no se resuelven? Te voy a comentar. Nosotros lo que hicimos, Prodecon propuso desde el año 2006 un convenio de colaboración con diversas entidades. 6 meses después se adhirió la PGR, y en la cual participamos y tuvimos múltiples reuniones, Conducef, la Asociación de Bancos de México, que es muy importante que lo sepan, Prodecon, el Servicio de Administración Tributaria, la PGR se unió meses después, el INE estaba con nosotros y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, entre otras que estuvieron presentes. ¿Con qué idea? Con la idea de unir esfuerzos entre diversas instituciones para tratar de allegar de información para apoyar a la víctima. ¿Cuál es la realidad en este tipo de cuestiones? Para que una persona pueda ser castigada por la usurpación o por el robo de identidad que sufre una víctima, como en este caso la persona que nos está llamando por teléfono, la autoridad que es competente para analizar, para revisar, es el Ministerio Público. En los 6 estados es un delito estatal, que ahí el Ministerio Público del Fuero Común lo investiga, y en materia federal no existe ese delito todavía. Entonces, realmente se necesita, para cuando es materia penal, una investigación, y derivado de esa consignación, si la hay o no, la decisión de un juez. Que yo creo que ahí es donde, y para contestar tu pregunta, ese es el gran tema que tenemos, claro, ¿y tratar de indagar. ¿Y por qué no está tipificado como un delito, siendo que es No una existe especie de ley. secuestro? No, a ver, no existe. sí está tipificado en algunos estados como un delito. Ajá, federal no. Lo que Pero pasa, no federal, no un delito como federal. tal, no se ha modificado la ley, pero supongamos que en la Ciudad de México está tipificado. Sí, aquí. De todas maneras, aquí el problema es que la instancia para decir que es un delito no es la Conducef, es un juez. Yo les propuse a la ABM que los casos de robo de identidad
los convirtiéramos o los atendiéramos en un arbitraje. Entonces sí, en un arbitraje, la Conducef podría determinar si fue o no robo de identidad. Pero para que exista el arbitraje, el banco se tiene que someter al arbitraje y aceptar el arbitraje de la Conducef, cosa que no hacen también. ¿Por qué? Porque el procedimiento con el juez es más tedioso, es más largo, y obviamente es, pues sí, ir, darte tus vueltas a la Conducef, revisar, firmar, estar pues atrás de quien está litigando por ti, que es el jurídico de la Conducef. Lo que hay que cambiar es el procedimiento, por eso lo insisto tanto, de atención a la víctima. Es realmente frustrante que estés tú en una conciliación, que estés demostrándole a la institución que hubo una falsificación de un INE y que la institución te diga, aún así, no quiero llegar a un acuerdo, mejor me voy a tribunales. Y no puedes hacer nada. No hay poder en el mundo. Yo no puedo obligar a la institución a que en una conciliación, o no podía obligar a una institución a que en la conciliación se sentara y acordara. Él dice, yo me quiero ir a tribunales, me tengo que ir. Es más, absurdamente, como servidor público, estarías violando la ley si no te mueves a esa instancia. Obviamente, ¿qué implica una defensoría jurídica para el usuario? Pues implica venir, firmar, no pagar, porque la defensoría era gratuita, y el juicio, sí, juicios largos. A ver, si me permiten, vamos a hacer, Mario, Luis Fernando, una pequeña pausa. Miguel, te pido también que continúes en la línea. Vamos a hacer esta pausa, es muy breve, para que nos sigas platicando el caso, sobre todo si es que ya concluyó y en qué proceso está. Hacemos esta pausa rápido. Estamos platicando en esta edición de Análisis Político sobre el robo de identidad y sobre cuáles son las implicaciones económicas que tiene este delito en nuestro país. Hacemos esta pausa y continuamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en esta edición de Análisis Político. Estamos platicando acerca del tema del robo de identidad, uno de los delitos también que tienen incidencia y además crecimiento año con año en nuestro país. Estoy platicando con Mario Di Constanzo y también con Luis Fernando Valderas acerca de este tema, y también en la línea telefónica continúa con nosotros Miguel. Es un testimonial que ha sufrido justamente pues este delito. Y regreso contigo, Miguel, para que nos cuentes, dentro de todos estos procesos que ya hemos escuchado, tanto lo que se tiene que hacer y cómo es que la Conducef actúa sobre el delito de robo de identidad, ¿en qué proceso está tu caso? Y además, si ya tuviste un dictamen final sobre este delito y sobre todo de estas visitas continuas a Cuernavaca, como nos cuentas. Lamentablemente no tenemos un dictamen todavía, porque tienes que estar peleando con ministerios públicos de ciudades donde tú no estás, donde tus abogados no están ahí. Es súper complicado. Seguimos peleando al día de hoy, demostrando pruebas, mostrando todo lo que hemos tenido. No ha avanzado nada, y lo peor de todo es que al tener estos asaltantes o los que nos robaron la identidad al buró de crédito, mi acceso completo, perdimos todo, porque pudieron con el buró de crédito saber mis cuentas bancarias exactamente, cuáles eran las cuentas de crédito, las cuentas de banco. Perdimos todos los ahorros en la que mi esposa y yo estábamos trabajando. Entonces, al día de hoy no tenemos ninguna respuesta. Seguimos esperando que llegue un nuevo ministerio público que no pida dinero, que siga avanzando con la Procuraduría en ese momento, que alguien nos pueda ir apoyando. Al día de hoy todo esto sigue exactamente igual. Y la verdad es muy complicado que Mario diga que la Conducef en ese momento daba apoyo, porque el único apoyo que me dijeron era: si no te gusta, demanda. A ver, entonces, y para tratar de cerrar este caso, Luis Fernando, ¿cuál sería el paso a seguir que tiene que seguir Miguel para encontrar una solución que lleva 4 años buscando y que además no tiene el respaldo, en este caso, como nos ha dicho, ni de la Conducef ni de las autoridades? Mira, ¿qué tiene que hacer ahora? Hay dos vías que es muy importante. Una, por cuanto hace, y es más cuestión jurídica, por cuanto hace a los créditos que fueron emitidos y que el banco no quiere desconocer, es decir, sigue reconociendo que son créditos de él. Ahí está la vía mercantil, que es un juicio en la vía mercantil que se tiene que llevar a cabo para que se le acredite al banco que efectivamente él no fue el que firmó, se declare la nulidad del contrato que dio origen a ese adeudo. Pero eso ya lo hizo, eso ya lo hiciste, ¿no, Miguel? Es sí, que eso es en la vía civil en juzgado. Y estoy tratando de demostrarlo que no soy yo. Y la otra cuestión es la vía penal respecto a la conducta ilícita que hizo
quién sabe quién, el que haya resultado responsable, Pero que ya pero está supuestamente plenamente usó, identificado. que eso es con el Pero es Ministerio completamente Público. difícil porque yo tengo la foto de la persona Está que firmó el identificado. crédito, que no soy yo, en una fecha en la que yo estaba en el hospital, donde no se da forma en una cuenta de un banco donde no estoy. Claro. Entonces, Pero tú ¿cómo tienes, sigues eso? tú tienes ahorita la averiguación previa presentada o la carpeta de investigación en el Ministerio Público. ¿Tú tienes Completamente. algún expediente en algún juzgado civil mercantil? Sí. Ok, entonces él está tomando las dos vías. A ver, vamos a ver, Miguel, la foto de esta persona, porque aquí, y además está plenamente identificado, es este sujeto que aparece a cuadro. Y ahí está firmando estos documentos, este sujeto con los lentes. Sí, Esta es la él. persona. Bueno, es evidente que no es él. Entonces, con esa evidencia que es contundente. Donde tienes Luis, la metadata, perdón que te interrumpa, Sí, sí. tienes la metadata en la fecha, hora y forma donde se grabó, que justamente es una agencia de autos al lado del banco que aprobó el crédito, donde yo no estaba. Claro, ahí es el Ministerio Público competente, el que conoce la carpeta de investigación, el que tiene que hacer la investigación, recabar toda la información respecto al cual otras autoridades pueden apoyar cuando el Ministerio Público le solicite esa información, considera que hay elementos suficientes si es que dan con el responsable para que derivado de eso el juez dé. ¿Qué es una lo vez que más, pasa en la realidad? ese procedimiento también lo llevaste a cabo, ¿no, Miguel? Sí, completamente. Es lo que Con estás el llevando Ministerio a cabo, ¿no? Y ese, yo en lo personal veo un problema, el hecho de que prosperen las averiguaciones previas cuando no existe detenido, cuando no existe una persona que el Ministerio Público identifique, aunque pasan esta información. A lo que voy, esa Pero es ¿cómo que no lo competencia identifique penal. si no soy yo? Claro, Eso es lo esa es complicado. competencia penal del Ministerio Público y por otra parte, en la vía mercantil, esos mismos elementos de prueba se pueden aportar en el juicio mercantil A para ver. conocer respecto de la Así nulidad es. o no del contrato de crédito que se Pero generó. este del cual proceso ya deriva. se vuelve muy tedioso. Mira, ahí está la foto de Miguel, ahí está la foto de este sujeto. Ustedes díganme si se parece. No. Bueno, entonces, y así hemos visto, evidentemente no se parece. Ahora, evidentemente, entonces, Bueno. ¿por qué el Ministerio Público en este caso no está haciendo es esto? Eso que es lo que queremos es un saber. tema del Ministerio Público. Es un tema Entonces, ¿quién es? precisamente. Es lo que hemos pedido. Entonces, si es un muchas tema veces. del Ministerio Público que en este caso no está haciendo su trabajo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿A quién tiene que acudir en este caso Miguel? ¿Con quién va si el Ministerio Público no está En parte respondiendo? llegaste a la, Es que a la son- instancia máxima. La Conducef no puede suplir al Ministerio Público. A ver, entonces aquí estaremos hablando de colusión de las autoridades, en este caso el Ministerio Público, con estos delincuentes. Pudiese ser, o sea, a ver, yo no lo descarto. Pues, ¿qué otra- O sea, qué otra razón podría ser? Pudiese ser como desafortunadamente. A ver, esto es muy delicado porque estamos hablando de una autoridad del Ministerio Público coludido con uno de los delitos más graves y además con más crecimiento Como en nuestro país, Mario. desafortunadamente llega a haber con los ministerios públicos. O sea, no son desafortunadamente la impartición de justicia, pues en este país, pues tiene muchos bemoles. No es el primer caso que llega hasta esos límites. Lo que sí te puedo decir es que sí hubiese sido muy deseable que lo defendiera y que lo representara la Conducef. No es cierto. Perdón, Hubiera sido perdón muy que te- deseable que él hubiera Perdón, pero la aceptado. Conducef lo único que me dijo fue, si no quieres, demanda. La Conducef no me ofreció absolutamente Al decir nada. no quieres nos demanda, apoyó. era precisamente para que demandara y lo representara la Conducef. La Conducef no demanda. No, Quien pero no me demanda apoyó en es el absoluto. usuario. La Conducef muy complicado hablar representa con la Conducef. al usuario y entonces se establece esta demanda y se pelea. ¿Por qué sientes o por qué en este caso fue muy complicado, en tu caso particular, hablar con la Conducef? Es decir, Porque cuando me entregaron el expediente donde el banco decía que yo era culpable, yo les dije qué podía hacer y lo que me dijo el representante, del cual tengo su nombre, la fecha y la cita, me dijo, pues si no te parece, demanda. Nosotros ya no ¿Cómo se- podemos hacer absolutamente nada. ¿cómo se llama esta persona de la Conducef? La verdad, mi abogado me pide no sacar tanta información, pero si gustas fuera del aire te puedo entregar toda esa información para que se la puedas mostrar a Mario, que justo estaba en esa época participando en la Conducef. Es cuando justamente tú estabas al frente Sí. de la Conducef. Pues yo estuve 6 años al frente de la Conducef. Esto vi lleva ese 4 y años. Vi ese y muchísimos casos más. Seguro sí. Quizás a lo mejor cuando él le tocó, si fue hace 4 años, todavía no teníamos desarrollado el esquema PORI, pero la defensoría se daba, ¿eh? Y defendimos muchísimos casos de robo de identidad. Muchos no tuvieron Seguro que llegar sí, pero nadie que la llevar a ofreció. juzgados. Ahora,
Como te digo, en este caso la Conducef no lo estaba representando. Hubiera sido muy deseable que lo representara, porque además pues, desarrollamos sistemas, desarrollamos jurisprudencias, desarrollamos técnicas jurídicas para defender el tema de robo de identidad. Seguro Es sí, un pero delito si tú que la como propia usuario no Conducef... te ofrecen absolutamente nada, no te dicen el apoyo, es y un lo único delito- que te dicen es esto, uno no sabe cómo actuar. Es súper complicado, Es porque un no hay delito una que respuesta. precisamente la Conducef puso en la mesa. Es la Conducef la que sube el tema de robo de identidad, de fraude cibernético. Es más, la Conducef tiene delegación en Cuernavaca. Pero a ver, Mario, estaríamos hablando de que si el caso de Miguel fuera el único, del 100% de los casos el único, estaríamos hablando de una gran de trabajo, sobre todo de un gran seguimiento sobre estos casos, pero estamos hablando de que menos de la mitad se resuelven. Estamos hablando, no necesariamente menos de la mitad se resuelve. Vamos a ponerlo como la mitad, o como un 30%, es una cifra altísima. Debería de ser un solo caso. Porque, bueno, aquí el actuar de los ministerios públicos, sobre todo el respaldo de la Conducef, tendría que ser oportuno y además en su totalidad. Más allá, yo te diría, no tenemos que dejar que el caso llegue al Ministerio Público. Yo estaba convencido de que los casos de robo de identidad se deben de arreglar en un arbitraje. La Conducef tiene esa alternativa de brindar el arbitraje. Sería un proceso más expedito y es evidente cuando tú estás viendo dos expedientes de crédito, pues cuál trae una INE falsa y cuál no. Es muy evidente. Luis Pero Fernando. tengo la foto de la Yo persona, coincido. tengo el mail del banco donde dice, perdón, pensé que no eras tú y le tomé una foto. Tengo todos los testimoniales y aún así la Conducef me dijo, si no te parece demandas. Es súper complicado ese tema. Para mí lo ha sido, para mi familia. Hemos tenido que movernos de una casa que compramos con nuestro patrimonio. Y que tú vengas a decir que la Conducef nos tendría que haber apoyado fue muy difícil para nosotros, porque no hubo forma de apoyar. Todo el patrimonio que teníamos en ese momento se perdió. Y si no hubiera sido por el trabajo de mi esposa y de mí, no estaríamos aquí. Entonces, es muy, muy complicado. Llegamos a que se metieran en nuestra casa, nos amedrentaran, amenazaran a mi esposa, simplemente por algo que ustedes en ese momento no quisieron investigar. Híjole, no lo sé. Luis Fernando. Mira, yo creo que sí es un problema muy grave. Nosotros, a lo menos, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en materia fiscal, vemos muy coloquialmente, como puede decir, la colita, la última parte de un gran problema que se puede generar. La mayor parte de los problemas respecto de robo de identidad o uso de datos personales, usurpación de identidad, se da respecto de créditos, como le pasó a la persona con la que ahorita hablamos, tanto automotrices como hipotecarios, y algunos se han dado al aperturar cuentas bancarias para depositar dinero, cuentas bancarias que permanecen nada más unos meses, y derivado de las investigaciones que nosotros hemos visto en casos que han llegado a alguna afectación fiscal por un crédito fiscal o derivado de determinación de créditos por cuentas fiscales, hemos visto ciertas cuestiones. Una, falta de cuidado a veces en los bancos en los expedientes que abren, que muchas veces se ha visto y la Conducef vigila eso y tiene los reportes que de las reuniones que hemos tenido, hemos comentado, en las que abren muchas veces a lo mejor cuentas bancarias, no hablo de créditos, sino incluso cuentas bancarias que no tienen la documentación soporte de la persona, es decir, desde la firma del contrato de apertura o la identificación que se dé. U otra, que hemos visto identificaciones que son falsas o identificaciones que sí son originales, expedidas por la autoridad competente, pero con una foto y una firma diferente a la que es. Entonces, ese tipo de cuestiones las vemos como usurpación de identidad y ahí es cuando el contribuyente se enfrenta. Lo que nosotros tratamos de hacer en las bases de colaboración, quiero dejar muy claro una cosa, quien es competente es, en este caso, las fiscalías que corresponden, cuando es en materia penal, para conocer, determinar si existe esa conducta ilícita o no, ellos son los que son competentes. Y en las bases de colaboración lo que vimos es precisamente que entre diversas autoridades colaboremos para allegarnos de información, para apoyar a la víctima a que no esté tocando de puerta en puerta en diferentes instituciones y de esa forma lo pueda hacer. Y te pongo ejemplos, a menos de mi competencia en materia fiscal. Hemos tenido contribuyentes, tuvimos un contribuyente en Nayarit hace algún tiempo, era un estudiante, llega, se entera por unas multas que le llegan del SAT, que tenía unos adeudos, que no había entregado documentación y que estaba en facultades de comprobación, que estuvo en facultades de comprobación y que tenía un crédito millonario de impuestos que debía.
apenas acaba de salir de la carrera, estaba estudiando, todavía ni salía de la carrera. Bueno, eso es de sentido común. ¿Cómo puede ser posible que tenga una persona que acaba de salir Bueno, de la tenía escuela? millones en una supuesta cuenta, se hizo la investigación a través del procedimiento de quejas, se advirtió que efectivamente la cuenta se aperturó con una identificación que, si bien era igualita a la original de ella, tenía una foto y una firma totalmente diferentes a las de ellas. Derivado de una multa que por el monto era bajo, que fue la que antecedió el crédito, llevamos la representación legal. Un magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al evidenciarse esas pruebas, dijo: esa persona no la puedes atribuir porque no es ella la que derivó de esta situación. Eso nos sirvió de elementos para que pudiéramos, vía procedimiento de queja y con el apoyo, lógicamente, del Servicio de Administración Tributaria, mediante el medio de defensa, que nosotros como Procuraduría lográramos de cierta forma apoyar a la contribuyente para demostrar que efectivamente esa no era cuenta. Y de esa forma se logró desaparecer esa contingencia fiscal que tenían. Pero si te fijas, perdón que en te ese interrumpa, caso pero y ahí en todos los casos fiscales, quien tiene que yo no vivo en determinar... México, A ver, digo, danos en un Cuernavaca, momentito, y Miguel. tengo que estar viajando. Sí, adelante, sí, continúa. En esos casos, quien tiene que determinar la responsabilidad fiscal es el juez, como en este caso fue, y logramos junto con esa. O sea, a lo que voy es que conforme a las facultades que cada uno, en mi caso, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente hace es, pues nosotros tratamos de, mediante el impulso y lograr las firmas de esas colaboración, tratar de tener esa coordinación entre autoridades para armar expedientes con evidencias que hagan, de cierta forma, que puedan probar ese tipo de cuestiones, para que en una averiguación previa con el Ministerio Público competente nos los pueda solicitar como prueba, se lo damos y tengan más elementos para lograr dar con esa situación. Sí, adelante, Miguel. Lo que les comentaba es, sí, está increíble esa parte del caso que decían de Nayarit, pero por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México y mi caso es en Cuernavaca, entonces no hay forma en la cual una ley o algo me pueda apoyar, y perdón si no sé los términos. Yo tengo que estar trasladándome a Cuernavaca porque fue donde se cometió el delito. Ninguna de los ministerios públicos de la Ciudad de México, inclusive la misma Conducef, no me apoyan. Entonces, estarte trasladando a eso, yo no sé cómo esta persona que estaba en Nayarit y era de otro lado pudo haber arreglado ese problema, porque no se comunican entre los estados, la forma en la que trabajan no importa. Entonces, tú tienes que hacer los trámites desde cero, aunque lo hayas empezado en tu ciudad de origen. Lo que a ellos les importa es dónde se hizo el crimen. Vamos a darle seguimiento a tu caso. Mira, más allá, y como lo dice concretamente Miguel, es un recorrido burocrático gigantesco, cuando yo lo que veo aquí es un tema de voluntades. Más allá de todos estos procesos, sí, legales, también está denunciando una situación de corrupción y además de extorsión, porque ha sido amenazado directamente en su persona y además en su casa. Entonces ahí están implicadas las autoridades, que no están solamente dándole seguimiento, sino que además también están participando en otro tipo de delitos. Y yo coincido que lo que se tiene que hacer es construir un protocolo de atención a una víctima de robo de identidad. Porque hemos pensado a lo mejor en la parte de persecución y en castigar a quien comete el delito. Poco se ha pensado en la víctima. Como te digo, una muy buena solución es evitar que una víctima llegue a tribunales. ¿Cómo evitas que una víctima llegue a tribunales? Precisamente generando una especie de arbitraje entre la Conducef, en este caso si es un problema financiero, la institución y el usuario. Se multa a una institución cuando no tiene un expediente bien construido, cuando no checó las identificaciones necesarias. Sí se llega a multar, pero estas multas son irrisorias. Se amparan a veces las instituciones por estas multas. Entonces, tenemos que pensar en cómo prevenir y cómo castigar y cómo evitar este delito. Para eso se ha trabajado sobre el tema de los biométricos, pero también en el proceso de atención a la víctima. Bueno, yo lo que les propongo, y concretamente en este caso, el de Miguel, como una prueba de todas las que existen, porque seguramente como Miguel debe haber miles de personas, vamos a darle seguimiento para saber efectivamente si con todos estos procesos que ustedes están proponiendo y que Miguel lleva a cabo, se puede encontrar una solución al respecto. Como un ejemplo, porque me parece importante, como un ejemplo a partir de este caso y de todos los demás que existen y del auditorio que nos esté viendo, que en algún momento alguien o algún familiar o alguna persona conocida pues esté pasando también por este proceso. Miguel, muchísimas gracias. Vamos a darle entonces seguimiento a tu caso y bueno, en su momento cuando volvemos a retomar
este tema de robo de identidades, pues ya nos contarás en qué proceso está y sobre todo si ya tuvo solución después de 4 años, como nos cuentas, este problema de robo de identidad en tu caso. Muchas gracias por su tiempo, hasta luego, y por el espacio para comunicarme. Y Mario, me encanta lo que dices, ojalá lo hubieras comunicado cuando estabas enfrente de la Conducef. Les mando un abrazo, hasta luego. Gracias, buenas noches, Miguel. Bueno, pues ahí está un caso más, que en este sentido tuvo voz, pero ¿cuántos no tienen voz y cuántos más además están pues bajo la impunidad y bajo la oscuridad de este sistema que parece que no funciona, Luis Fernando? Fíjate, Maximiliano, que algo que sí me gustaría decirle a tu auditorio y que tomen en cuenta es verificar su buró, verificar sus créditos, tener control de eso. Y cuando ellos detecten una cuestión que es diversa, que es lo que varias instituciones hablamos, es actuar y a dónde acudir. Y ahí te quiero comentar qué es lo que debe de hacer una persona, un ciudadano normal, cuando advierta, derivado de un buró de crédito, de una empresa de información crediticia, que la reportan en algo que no es de ella. Pueden ser 3 instancias. Una, si se trata de una cuestión relacionada con tarjetas de crédito débiles de cualquier institución financiera, lo primero que tienen que hacer es acercarse con la Conducef para que a través del protocolo que tiene la Conducef, y que Mario nos puede comentar más, se lleve a cabo incluso una especie como de suspensión respecto al otorgamiento de créditos, pues una alerta que le ponen en el buró para que ya no se lleven a cabo, en lo que se aclara eso, y se trata de tener ese acercamiento conciliatorio con el banco. Eso es cuando se trata con imagínate instituciones. Estas personas, cuánto tiempo tienen que pagar y durante cuántos meses esta cantidad, y además en qué tiempo están en el buró de crédito. Claro, no, y ahí se detiene. Cuando él presenta la queja, si él presenta la queja ante Conducef formalmente, en ese momento detenemos los pagos. Pero en su caso no, en su caso lo estaba diciendo. Que no llama mucho la atención el caso, porque al parecer o no aceptó o no quiso ir a la defensa a través de la Conducef, y cuando se presenta la reclamación, en ese momento se para la deuda. Es que lo que nos estaba diciendo es que sí quiso, pero que el representante de la Conducef no se lo recomendó, que inclusive se saludaba de mano, se abrazaba con este representante del banco. Eso es lo que nos decía, que me parece que desafortunadamente no podíamos escuchar con esta claridad. La llamada se escuchaba muy, muy bajo, pero yo retomo este asunto, que es lo que decía. Entonces, eso es lo preocupante. Sí, además, bueno, digamos, no es la generalidad, Exacto. O sea, vaya, no es el proceder en general de las instituciones. Pero bueno, aquí hay un testimonio. Hay un testimonio, habría que ver. Y habría que ver también qué pruebas se ofrecen. Nosotros estamos para defender, o estábamos para defender al usuario. ¿Qué llama la atención, por ejemplo? Porque hay ciertos asegúnes. Tú sabes, absurdamente tal vez, que cuando tú tienes una conciliación, una foto o un video no es prueba. Es increíble que no se aprueba. ¿Sabes qué te dice? Que ser, ¿no? ¿Sabes qué te dice el banco? Dentro de lo visual y las pruebas no sería la más contundente. ¿Sabes qué te dice el banco? Yo no sé si mandó a su primo. ¿Pero cómo? Pero sí, por ejemplo, en este caso con las fotografías es ¿de evidente. verdad? ¿De verdad? Entonces también es un procedimiento equivocado que hacen las instituciones bancarias para reclutar a estos empleados criminales también que participen. Es una parte de la que ya no acabamos de hablar. Muchos de los trabajadores bancarios son contratados por outsourcing. Ni siquiera me acuerdo cuando uno era niño y iba a un banco, o para entrar a trabajar a un banco, era una serie de investigaciones interminables. Ahorita es outsourcing. Yo les propongo, porque además es un tema que no es exclusivamente este momento, sino que se presenta con una recurrencia increíble. Es una mesa que tenemos que mantener, a los cuales te invito de nueva cuenta, Mario y Constanza también. Te invito también a ti, Luis Fernando, para que tengamos esta claridad, este seguimiento, posibles soluciones, porque creo que todavía quedan muchas aristas de lo que se tiene que hacer de un delito que además va en crecimiento desafortunadamente en nuestro país. Les agradezco muchísimo su visita. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias. Gracias también, sobre todo a ustedes, por vernos y escucharnos. Lo invito para que se quede en la señal del Heraldo Televisión, que pase un excelente fin de semana, y también lo espero el próximo lunes en otra edición más de análisis y debate político sobre los diferentes temas más importantes de la agenda nacional. Soy Maximiliano Espejel. Buen fin de semana y buenas noches.